está el principal problema de la ciencia. No podemos ser nunca científicos de nada si no tenemos una clara concepción del aparato metodológico y del aparato, en primer lugar, teórico de la ciencia. En el aparato teórico de la ciencia están los conceptos y las definiciones. Por eso que eso es uno de los problemas principales. Entonces, este primer encuentro, bueno, aquí hay un objetivo general que nos hemos propuesto: desarrollar el trabajo de tesis en el campo profesional que sea seleccionado. Estamos tratando de abordar una investigación, pero sin dejar de pensar en una tesis. Por ejemplo, hay libros muy famosos, como el libro de Sampieri, de metodología de investigación, pero sin embargo no habla de la tesis, ni da una visión de la tesis. Lo tenemos aquí, precisamente. Este es un libro muy famoso, digamos el bestseller de la metodología de investigación, pero después que usted lee todo esto, no sé si estará claro, probablemente nada claro de cómo se hace una tesis, porque el libro no tiene ese, y lo que le hace falta a cada cual es hacer una tesis. Por tanto, nosotros vamos a hablar de metodología de investigación para hacer una tesis. No vamos a hablar de investigación, como sucede aquí, sin en ningún sentido menospreciar la obra de Sampieri, que es muy reconocida y es mucho más reconocido que todos nosotros. Pero bueno, vamos a trabajar esto desde la ciencia, en primer lugar, desde los paradigmas, pero siempre con una visión de tesis. Por tanto, aquí realmente yo creo que estos materiales los van a tener ellos, Frank. Así que no se preocupen mucho por copiar, sino las ideas principales, porque ustedes van a tener eso, para que no pierdan tiempo y podamos tener la posibilidad de analizar, de discutir, de profundizar. Esto lo van a tener. Pero bueno, lo que sí quiero decirles es que hay una metodología de investigación que vamos a trabajar que tiene que ver con la tesis que ustedes van a desarrollar. No es como muchas veces que leemos varios libros. Yo tengo en una memoria que tengo aquí en el bolsillo 112 textos de metodología de investigación. Yo creo que casi todos me los he leído, pero en ningún momento queda claro cómo hacer la tesis. Por eso es que lo que vamos a hacer aquí tiene la importancia de lo que ustedes necesitan, que es hacer una tesis. Hay dos objetivos específicos, que es fundamentar el proyecto de tesis, en esencia, recuerden que van a tener esto, y elaborar finalmente el informe final de investigación. Es decir, vamos a aclarar desde el principio, para poder entenderlo, que una cosa es la investigación y otra cosa es el informe de investigación. Fíjense, eso es una cosa que me parece que hay que entender bien. Una cosa es la investigación, el proceso investigativo que acometemos, y otra cosa es el informe que hacemos en la investigación. En la práctica, ¿qué sucede? Hay una investigación y hay un informe, y esas cosas no tienen mucho que ver. Esto es algo muy importante. El informe de investigación, que es la tesis, es decir, la tesis es el informe de investigación, y el informe de investigación es la tesis para maestrías y doctorados. Yo puedo hacer una investigación que no tiene nada que ver con maestría, doctorado, una investigación como técnico, como especialista, y hago un informe de investigación que no se llama tesis. Pero el informe de investigación en la maestría y en el doctorado recibe el nombre de tesis. Por tanto, podemos estar hablando de informe de investigación y de tesis, que es lo mismo en el caso de maestrías y doctorados. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nos ponemos a hablar con el investigador, vemos una grandiosa investigación. Nos pasa muy frecuentemente. Cuando leemos el informe no refleja la investigación. Hay una incorrespondencia entre la investigación y el informe. Y eso es uno de los problemas más graves. Porque ¿qué pasa? No hay un conocimiento de muchas personas metodológico para elaborar el informe, para elaborar la tesis. Y entonces una de las cuestiones principales que se miden es que la investigación coincida exactamente lo más posible, lo más armónicamente posible con la tesis. Porque entonces a veces yo le he dicho en los análisis, usted ha hecho una investigación muy buena, pero aquí no está escrito. Usted está hablando de cosas aquí que no están escritas aquí, y las palabras se las lleva el viento. Lo que queda es lo que queda para la posteridad, que es lo que está escrito. Por tanto, lo que van a ver después, usted podrá convencerme a mí en el tribunal, pero eso no es lo importante. Usted tiene que convencer al resto de las personas, que después lo que van a coger ese informe, a tomar ese informe para poder comprender lo que usted ha hecho. O sea, que uno de los grandes problemas que vamos a tratar de evitar que así suceda es la incorrespondencia que hay entre la investigación que se acomete y el informe que se elabora, que generalmente están casi divorciados. Pero es todavía más importante el informe que la investigación, porque la investigación la vivió usted, pero el informe es para que lo vivan todas las personas que van a hacer el análisis de lo que usted hizo. Eso es también una cosa importante que quiero decir.
Hay un primer encuentro, como les decía, que es un encuentro introductorio sobre la ciencia y sobre la definición y las generalidades de la ciencia. O sea que muchas veces, increíblemente, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué cosa es la ciencia? Mucha gente no sabe responder claramente qué cosa es la ciencia. Y lo más interesante es que cuando uno busca en las enciclopedias o cuando uno busca en internet, en los distintos lugares que puede tener acceso a la búsqueda en internet, se da cuenta que todo el mundo dice una cosa distinta. Y no siempre lo que se dice es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles yo a ustedes? La ciencia hoy se mueve por dos rumbos principales. Hoy la ciencia se mueve sobre la base de dos grandes teorías. La teoría de los sistemas y la teoría de la complejidad. Eso, todo lo que puedan leer de eso, siempre va a ser importante. La ciencia se mueve muy concretamente entre estos dos grandes acontecimientos, digamos bastante recientes, que es la llamada teoría de los sistemas y de la teoría de la complejidad. O sea que vemos mucha ciencia hecha perdiendo de vista, y voy a tratar de argumentar eso casi que en todos los encuentros y casi que a cada minuto, que el informe de investigación, que es la tesis, tiene que reflejar, ya lo dijimos, exactamente la investigación. Y esa investigación tiene que estar en conformidad con los elementos sustanciales en los que se apoya la ciencia contemporánea, que es la teoría de la complejidad y la teoría de los sistemas. Por tanto, la definición más clara que podamos hacer de ciencia es la que se aviene a estas teorías. Si no nos separamos, ¿no? Estamos como, digamos, distantes de la realidad de la ciencia. Esta teoría de los sistemas permite que nosotros le presentemos una definición de ciencia que podría ser que la ciencia es un sistema de conocimiento. Vean ustedes, un sistema de conocimiento. La ciencia es un sistema de conocimiento. Aquí tenemos qué es la ciencia y cómo podríamos definirla. Es un sistema de conocimiento. Ya estamos aquí dando una definición que está en correspondencia con la teoría de los sistemas. Es un sistema de conocimiento. Fíjense, yo se lo voy a decir. Pero fíjense que aquí puede haber un formalismo en lo que se diga. Yo puedo decir, la ciencia es un sistema de conocimiento acerca de la realidad objetiva. Conocimientos que se van acumulando, se van profundizando, se van perfeccionando y forman parte de la conciencia social. No se preocupe, yo lo voy a decir varias veces, porque me interesa este análisis. Fíjense, cualquier persona puede decir, la ciencia es un sistema de conocimientos acerca de la realidad objetiva, conocimientos que se van perfeccionando, se van acumulando históricamente y forman parte de la conciencia social. Y uno dice, perfecto, qué bien. Sí, pero vamos a ir a lo que estábamos hablando de las definiciones de conceptos. La ciencia es un sistema. ¿Qué cosa es sistema? ¿Qué se entiende por sistema? Es un sistema de conocimiento. ¿Y qué cosa es conocimiento? Acerca de la realidad objetiva. ¿Y qué cosa es realidad objetiva? Fíjense cómo cada término encierra en sí mismo un concepto que debe estar traducido en una definición objetiva y actual para poder interpretar qué quiere decir que la ciencia es un sistema de conocimiento acerca de la realidad objetiva que se van acumulando, que se van perfeccionando históricamente y que forman parte de la conciencia social. Es decir, aquí lo que yo estoy diciendo es un grupo de términos, un grupo de conceptos que lo podría decir cualquier persona sin saber qué es ciencia, sin saber qué cosa es sistema, sin saber qué cosa es conocimiento, sin saber qué cosa es realidad objetiva. Es decir, que aquí ya estamos llamando la atención de lo que tiene que ser la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los conceptos que ustedes utilicen en la tesis, ustedes tienen que tenerlos muy claros, una definición muy clara y actual en función de estos sustentos básicos que es la teoría de los sistemas y la teoría del conocimiento. Vamos un poco a revisar esto. Aquí decimos, utilicemos la teoría de los sistemas y la teoría de la complejidad. Y en este sentido, utilizando la teoría de los sistemas, cuando decimos que la ciencia es un sistema de conocimiento, tendríamos que penetrar en la concepción de sistema. ¿Qué cosa es un sistema? Un sistema está integrado, vamos a decir lo bueno es escucharlo, analizar, eso lo van a recibir todo. Un sistema está integrado
por elementos, por un conjunto de elementos constituyentes. Todo sistema está integrado por un conjunto de elementos constituyentes. Esos elementos que constituyen el sistema se relacionan unos con otros en tal medida que el cambio de un solo elemento del sistema actúa estableciendo cambios en el resto de los elementos del sistema y en el sistema como un todo. O sea, hay un nivel de concatenación tan extraordinario en un sistema, cualquiera que sea, en un sistema, que ese sistema siempre va a estar integrado con componentes que se relacionan profundamente unos con otros, en tal sentido que el cambio en un solo componente de ese sistema produce cambio en el resto de los componentes del sistema y en el sistema como un todo. Yo siempre pongo, el otro día le ponía el ejemplo al amigo Diego, un reloj, para poner quizás el sistema más simple que podamos tener, un reloj. Para que se rompa el reloj, no se tienen que romper todas las piezas del reloj. Con una pieza que se rompe, el reloj deja de funcionar. Y eso muestra que es un sistema sencillo, mecánico. Porque todos los elementos que componen el sistema, que son las piezas del reloj, están en tal interrelación directa que el cambio en un solo elemento va a incidir en el cambio del resto de los elementos y en el sistema, que es el reloj como un todo. Por tanto, esta visión es muy importante en el mundo de hoy con relación a la ciencia. La ciencia es un sistema de conocimiento. Yo quiero decirle que según la teoría de los sistemas, el sistema tiene lo que se llaman propiedades emergentes. Todo sistema tiene lo que se conoce como propiedades emergentes. Esto es nuevo de la teoría de los sistemas. Es decir, podríamos plantear que el sistema es irreductible a cada una de sus partes. Vamos a tratar de interpretar esto. El sistema es irreductible a cada una de sus partes. Irreductible. Es decir, que las partes del sistema son importantes, pero lo importante son todas las partes del sistema. La interrelación entre todas las partes del sistema que conforman el sistema. Por tanto, el sistema es mucho más que cada una de sus partes. Por eso se dice que el sistema es irreductible a cada una de sus partes. Lo que logra el sistema no puede lograrlo ninguna de sus partes. Pongamos el ejemplo que me gusta poner, y aquí, bueno, hay personas de medicina. El sistema nervioso humano, que es algo extraordinario, algo, creo que mientras más penetramos en lo que es el sistema nervioso humano, más inimaginable nos llegamos a que cómo la obra de la naturaleza ha producido algo tan infinitamente complejo. Ese sistema nervioso nos permite a nosotros comunicarnos. Ese sistema nervioso nos permite escuchar una obra musical, interpretar una obra musical. Ese sistema nervioso nos permite ser creativos. Ese sistema nervioso nos permite vincularnos al resto de la sociedad, elaborar las cosas más extraordinarias que nadie haya imaginado. Sí, pero eso es porque el sistema está integrado. Pero si usted coge el cerebro y lo pone allá, aun cuando garantice que siga metabolizando esas células, esos tejidos, usted pone el cerebro allá, pero los nervios por allá, las terminaciones allá, entonces no se puede ni oír ni escuchar, porque perdió sus propiedades emergentes. Es decir, lo que funciona en la naturaleza es el todo. Lo que funciona en la naturaleza es el sistema. El sistema podemos separarlo para mejor interpretarlo, pero el sistema separado, disgregado, no es nada, porque pierde sus propiedades emergentes. Eso significa que el sistema es sistema y logra hacer lo que hace por su condición de sistema. Dicho de otra manera, en la ciencia todo está integrado. Lo que hacen muchos científicos es desintegrarlo. Yo el otro día estaba mirando, y entonces mientras más desintegran, más se alejan de la ciencia, porque más se alejan de las cualidades del sistema. Yo el otro día estaba revisando una tesis. El índice de la tesis. 1.1. 1.11. Ya están dividiendo. 1.1.1.2.
1, 2, 1, 2, 1, y parten, y se paran, y parten, están cogiendo el sistema nervioso y poniendo el cerebro para allá, las terminaciones nerviosas, y lo están separando todo. Se están alejando de la ciencia. Entonces, aquella introducción, yo le contaba, creo que al amigo Dios, me parece que sí, tenía 18 páginas. Una introducción de 18 páginas después, perdón, una introducción, un índice de 18 páginas. Después el índice continuaba con los esquemas, y cuando yo terminé el índice tenía 20 y tantas páginas. Digo, pero es que Albert Einstein escribió en menos páginas la teoría de la relatividad, que es una de las obras más extraordinarias de la vida científica de la humanidad. ¿Por qué hay que partirlo tanto? Entonces es como, ustedes se acuerdan antes del celular lo que eran los telegramas, que uno iba al correo y le pasaba al esposo, a la novia, voy mañana, y después el otro, son como telegramas, cosas así. Todo está partido, todo está separado, todo eso es 1.1, 1.11, 1.221, 1, y cuando viene a ver lo que hacen es ir en contra de la teoría del sistema, ir disgregando, desagregando los contextos científicos, y entonces pierde sentido la ciencia, porque lo que hace falta es integrar y no desintegrar. Pero cuando vemos estas tesis, yo encontré una tesis aquí cuando vine por primera vez a Bolivia en el año 2016, que tenía 786 páginas. Y yo no puedo creer esto. Esto es una tesis, aquello era así. No, ¿qué? La Biblia se ponía a llorar si veía aquello. Aquello era más que la Biblia. Y pero ¿quién se va a leer esto? Esto no se lo lee ni el que le escribió. Eso no es así. Porque en la ciencia hay un elemento que es la concreción. Decir las cosas de la manera más clara posible, con la menor cantidad de términos posible. Me acuerdo siempre un profesor de matemáticas que tuve, siempre pongo los ejemplos, porque son vivencias personales. Aquel profesor te lo ponía ahí y se pasaba 45 minutos cuando aquella hablando de matemáticas. Nadie lo entendía. Entonces todo el mundo decía, este profesor sabe muchísimo. Pero bueno, sabe tanto que nadie lo entiende. ¿Para qué hace falta un profesor que sepa mucho y que nadie lo entienda? Si la ciencia es una forma de la conciencia social, la ciencia tiene que ir al que va a consumir esa ciencia. No hacemos nada con escribir. Y eso en el texto científico, que ya estamos hablando de un texto que hay. Yo estaba leyendo el otro día a Vargas Llosa. Me gusta mucho Vargas Llosa porque como hace muchas cosas. Casi me he leído todos los libros de Vargas Llosa. Creo que me lo he leído más que él. Y entonces decía, en un momento hay un lenguaje oscuro, un lenguaje complicado, pero a propósito, para que la gente diga, como sabe este hombre, como sabe esta muchacha, como sabe esta mujer. No, el que sabe lo tiene que demostrar cuando todo el mundo lo entiende, porque el vocabulario científico tiene que ser un vocabulario claro, porque la ciencia es una forma de la conciencia social. Me decía el otro día me decía tu suegro, Fran, yo me he leído unos cuantos libros de metodología, al final no entiendo nada. No, están hechos para que nadie entienda. Todo lo contrario de lo que tiene que ser. Ojalá que que escribimos nosotros, ustedes nos digan lo mismo. Pero bueno, pero realmente el vocabulario científico y el texto científico tiene que ser un texto comprensible, porque es una forma de la conciencia social, la ciencia. La ciencia tributa a la sociedad, está en beneficio de la sociedad. Claro está. Hay vocabularios que manejan los científicos, pero cuando usted hace trascender esto, usted tiene que, la persona que es interlocutor, comprenderla. Si no, imagínese usted, un científico hablando de física nuclear en una entrevista por televisión, entonces no lo van a entender más que 2 o 3 físicos que hay en el país de física. No, eso no es así. Es decir, fíjense entonces, como esta concepción y esta definición que ustedes van a recibir de lo que es la ciencia, que es un sistema de conocimiento. Ya vimos lo que es un sistema. Ya vimos las propiedades emergentes del sistema. Pero cuando decimos que la ciencia es un sistema de conocimiento, quiere decir que todos los conocimientos están interconectados. Están lógicamente articulados. Que en la ciencia no hay nada inconexo. Que todo está conectado, todo está articulado, todo conforma sistemas. Y este sistema conforma un sistema mayor unido a otros sistemas. Y la ciencia no es más que ese conjunto de sistemas donde todos los conocimientos están articulados y son inconexos. ¿Qué pasa?
con los sistemas nacionales de educación, que no trabajan así. Usted se tiene que aprender unas cuantas cosas de memoria aquí, otras cosas, cuantas cosas de memoria allá, pero al final no sabe esto que se prendió por aquí, que tiene que ver con aquello que se prendió por allá. Porque realmente no hay una concepción de sistema, y los sistemas educativos, como se llaman, muchas veces no son sistemas. Y cuando usted pasa, el profesor lo hemos comentado muchas veces, el profesor de la escuela, ¿cómo se llama? Secundaria, dice, ay, pero estos muchachos que vienen de la educación primaria, cada vez saben menos. Yo no sé qué hacen. Esos son los docentes. Los latinoamericanos siempre nos estamos echando la culpa los unos a los otros. Los de secundaria dicen que los culpables son los de primaria. Cuando llegan a la universidad, los de la universidad dicen, los muchachos no saben nada. Esos son los de secundaria. Nos estamos echando la culpa siempre. El problema es que no hay un sistema. Yo le decía a Frank el otro día, un momento en que me dio por pensar, ¿qué fue lo que yo aprendí en la escuela? Y me di cuenta que lo que yo aprendí en la escuela prácticamente no me sirvió para nada. Entonces mucho de lo que se enseña en la escuela no sirve para nada, porque la escuela, el colegio, se le dice aquí también, en Cuba le decimos colegio, ya casi no se usa el término, la escuela tiene que ser una fragua formadora de personas que van a vivir en la sociedad. ¿Para qué aprendemos? Para vivir en sociedad. Para poder discutir, interpretar, profundizar, ser creativo. Pero ¿para qué vamos? Yo me acuerdo que yo aprendí el teorema de Pitágoras, el ejemplo lo pongo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, pero nunca me dijeron para qué me servía aquello. Pero yo sí tenía que decirle a la maestra que era el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma del cuadrado. Y ella me decía, no, vas muy bien. Yo no sabía ni dónde estaba la hipotenusa, ni dónde rayos estaban los catetos. Entonces esos conocimientos no están concebidos de manera sistémica. Esos conocimientos no están concebidos de manera científica. No. O sea, usted tiene que aprender lo que le hace falta aprender. Y siempre pongo el ejemplo de Max Euwe, fue un campeón mundial de ajedrez, que fue una persona de mucho talento, de mucho nivel educativo. Max Euwe era holandés. Un día dijo, he pasado la mitad de mi vida tratando de aprendérmelo todo. Y ahora estoy pasando la segunda mitad de mi vida tratando de olvidarme. Todo lo que aprendí no me hizo falta. Es decir, que aprendemos muchas cosas en las escuelas que no nos hacen, pero eso es culpa de los sistemas nacionales de educación. Que no hay un divorcio entre la necesidad que tiene el individuo en la sociedad en que vive y lo que le enseña la escuela. Y arriba de eso, lo que aprende en la primaria no tiene nada que ver con lo que aprende en la secundaria, y entonces usted estudia la célula en la universidad como si nunca lo hubiera estudiado, y ya hubo célula por ahí en todas partes, porque no hay un sistema. Entonces hay muchos problemas nuestros, pero hay muchos problemas de los sistemas de educación. ¿Se dan cuenta? Aquí está el ejemplo. ¿Dónde está ubicado Latinoamérica? En el último estudio de calidad educativa. Chile, que es el lugar más alto en educación en América Latina, tiene el lugar 43 de 78 países. Dominicana tiene el lugar 76, pero de Uruguay, Costa Rica, México, todos están ubicados del 43 al 76. Y los chicos, la gran dificultad es que no comprenden y no pueden interpretar lo que leen. Entonces, eso es un serio problema. Sí, realmente nosotros los latinoamericanos, hablando en general, no discerniendo, ¿no? Los latinoamericanos no nos damos cuenta que mal estamos en educación. Mal, porque si nos preguntan, más o menos, o sea, somos nosotros, más o menos, no estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien, pero no estamos muy mal. La mejor universidad de América Latina es la UNAM de México y ha cogido el lugar 113 a nivel internacional. Quiere decir que hay 112 universidades del mundo que están por encima de la UNAM, que es la mejor universidad, la que está mejor establecida en América. La de Sao Paulo, 118. La Universidad de San Pablo es una universidad importante. Muy importante. Todos los docentes de esa universidad son doctores en ciencias y sin embargo tiene el número 118 en uno de los rankings más serios. Es decir, que en América, en los estudios PISA. El otro día, por ejemplo, yo le estaba hablando con Soto, la Universidad Católica se mostró en la televisión que había entrado al estudio de QS, que es un estudio, que es este ranking que está hablando Soto, como es un ranking inglés,
Y eso hablábamos con mi esposa y me decía, pero ¿cómo están diciendo eso? No, es que bueno, es interesante que digan que al menos están en un tercer peldaño que ese ranking, es decir, tiene una primera tipificación, una segunda y una tercera, para después poder verdaderamente entrar al ranking mundial. Es decir, es como decir profesional, AAA, AA y clase A. Es decir, es la única que ha entrado a ese ranking, ni la UNSA. Es decir, pero está todavía no ha entrado en el ranking verdadero de las universidades que ellos estipulan para medir, y en el ranking que se los puedo pasar, que estábamos analizando el día 2019, nosotros no aparecemos ahí. No, evidentemente que América Latina tiene que hacer algo grande con la educación, porque estamos muy por detrás. Los grandes países son los asiáticos y los países nórdicos, que son los que tampoco podemos tratar de poner aquí lo que se hace en Finlandia, ni mucho menos, pero sí tenemos que ver qué están haciendo en esos lugares. Hay muchas cosas interesantes de esas cosas. Por ejemplo, yo le contaba a Frank el problema de la reprobación. Nosotros reprobamos a mucha gente. Eso es increíble como reprobamos a los muchachos desde que empiezan. Y ellos tienen que volver a hacer ese curso y tienen que volverlo a hacer. Y en estos países que están en estos rankings tan importantes como los países nórdicos y los países asiáticos, no reprueban a nadie. Porque cuando usted reprueba a un muchacho, ese muchacho sale no solamente del sistema educacional, sale del sistema laboral nacional. Entonces ese es el muchacho que usted ve limpiando los zapatos en la esquina. Y el muchacho que usted ve tratando de limpiar el vidrio en el semáforo. Y esa es una economía personal que afecta a los países en sentido general, en los países del primer mundo. Y en estos países hay una estructura dentro de la institución escolar para determinar qué estudiante no tiene las capacidades para ser médico, ingeniero. Y con esos estudiantes se va trabajando. Y se va modelando a ese muchacho o a esa muchacha, y entonces se va buscando cuáles son las posibilidades que tiene, cuáles son las habilidades que tiene, porque en una sociedad hacen falta electricistas, en una sociedad hacen falta plomeros, en una sociedad hacen falta mecánicos que no sean ingenieros mecánicos, y esos sistemas tienen un sistema para captar eso, una serie de recursos para captar eso, y enseguida esos muchachos lo van poniendo, y esos muchachos al final, aunque no sean ingenieros eléctricos, son electricistas, pero están incorporados al sistema nacional laboral y aportan a la nación. Pero estos que limpian zapatos están desinsertados de los sistemas que necesariamente tiene que lograr insertarse en América Latina. Es decir, tenemos que mirar un poco qué están haciendo todas estas personas, todos estos grandes, y además la competencia. Compiten mucho entre sí. Aquí lo ves, mira. Es decir, hace 2 años atrás, yo creo que China se lo propuso. China hoy es el primer lugar a nivel mundial en calidad de educación, en lectura, en matemática y en ciencia. Ha desplazado a Finlandia, ha desplazado a Singapur, pero fíjense que ahora entra Macao en el escenario y entra Estonia, que es un paísito así pequeñito, pertenecía a la antigua Unión Soviética. Pero si ustedes, yo después les puedo pasar, podemos hacer un video, les puedo pasar para que ustedes vean cuáles son los criterios que se tienen en cuenta en estos países para la educación. A nadie le interesa cuánta evaluación va a hacer el chiquito. A eso no le interesa. Le interesa cuántas habilidades van a desarrollar en pensamiento crítico, en trabajo colaborativo, en empatía. Entonces, vean ustedes cómo la visión educacional es diferente. Y una de las cosas principales que dice aquí, dice pensamiento científico. Si el estudiante no tiene pensamiento científico, pero si no lo tiene el profesor, entonces ¿qué va a pasar? ¿Cuántos profesores en nuestras primarias, secundarias y universidades verdaderamente hacen investigaciones? Pero ¿cuántos profesores enseñan bajo el método científico? Esas son cosas para reflexionar, para discutir, que tienen que ver mucho con esto que vamos a hacer aquí. Por eso, cuando le digo que estamos trabajando ahora, digamos, una definición de ciencia, es una definición de ciencia sobre la base de la ciencia y sobre la base de las teorías que están vigentes en el mundo.
la de los sistemas y la de la complejidad. Decíamos que la ciencia es un sistema de conocimiento porque todos los conocimientos están entrelazados, son inconexos. Cuando uno estudia bien y tiene una concepción científica del sistema, las cosas no se olvidan. Porque yo conozco profesores que están cerca de mí, que cada vez que van a dar cada año el mismo conocimiento y el mismo contenido, tienen que pasarse la noche entera revisando eso y leyendo eso. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento que verdaderamente haya sido asimilado con profundidad y con cientificidad, porque no se olvida. No se olvida. No tuve que leerme nada antes de venir para acá, porque eso está interiorizado en mí, porque lo he visto como un sistema de relaciones donde no hay nada inconexo. Por tanto, esto es lo que, algunas de estas ideas me parece muy importante que se vean y después se hagan reflejar en la investigación y ulteriormente en la investigación ya escrita, digamos, en la tesis. Por tanto, la ciencia es un sistema de conocimiento. Hemos identificado, hemos definido qué cosa es sistema. Un sistema de conocimiento acerca de la realidad objetiva. Bueno, ¿y qué cosa es conocimiento? Mire, es increíble. Yo he preguntado qué cosa es conocimiento en muchos lugares donde hay profesores que trabajan con el conocimiento y nadie sabe decirme qué cosa es conocimiento. Esa persona no puede tener una concepción científica del mundo, esa persona no puede transmitir nada que sea científico. ¿Qué cosa es el conocimiento? Bueno, vamos a tratar de definirlo. El conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva. El conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia, en la corteza cerebral humana. El conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la corteza cerebral humana. Fíjense lo que esto quiere decir. El conocimiento es el reflejo. Por tanto, el conocimiento es un reflejo. Y si es un reflejo, hay una teoría de reflejo, que es la teoría de Pavlov. Recuerden ustedes, todo el mundo estudia la teoría de Pavlov, los perros, la campana, el alimento, la salivación, los reflejos condicionados, los reflejos incondicionados. La teoría de Pavlov, un fisiólogo ruso de principios de los años del siglo XX, divulgó esta teoría, hizo investigaciones y pudo arribar a las concepciones esenciales. Por tanto, el reflejo es una teoría y el conocimiento es un reflejo. Por tanto, el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la corteza cerebral humana. Eso quiere decir que el conocimiento no es la realidad, sino el reflejo de la realidad. Y una cosa es el reflejo, una cosa es la imagen y otra cosa es la realidad. Por tanto, cuando hablamos de conocimiento, estamos penetrando en una teoría que es la teoría del reflejo. Estamos hablando del reflejo de la realidad en la corteza cerebral humana. Por tanto, el reflejo o el conocimiento no es la cosa en sí. El conocimiento no es la cosa en sí. Es el reflejo de la cosa. Y una cosa es la cosa y otra el reflejo de la cosa. Por tanto, el conocimiento no es realidad, es imagen. Y el docente lo que le tiene que llevar al estudiante es la imagen de la realidad, pero lo más cercanamente posible a esa realidad. Mientras más cercanía haya entre la imagen y la realidad, el conocimiento sería más perfecto, más profundo, más científico. Vean qué complicación esto tiene. Por tanto, hay una dialéctica, esta palabra dialéctica. Bueno, nosotros en el libro que le vamos a presentar a ustedes y en algunos cursos que vamos a dar, vamos a trabajar el problema de la dialéctica materialista, la filosofía del materialismo dialéctico. Esto, tengo cuidado en decir esto, no tiene nada que ver con el comunismo ni con el marxismo, no, es una filosofía que es una herramienta importante para la ciencia. O sea, la filosofía del materialismo dialéctico es la herramienta esencial de la ciencia, es fundamental. Porque yo a veces pregunto, caballero, me han hablado de una tesis, de una investigación, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos de esta tesis? Sin filosofía no hay nada. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué concepción? Todo eso es filosofía. Y me remito a Karl Popper, que no era ni marxista, ni era ruso, era austriaco. Karl Popper, que era liberalista, tampoco era comunista, ni socialista, ni populista, ni nada de eso, ninguno de esos conceptos,
no tengo ninguna crítica para nadie, pero estoy aclarando. Y Karl Popper decía, sin filosofía no hay ciencia. Si usted no domina la filosofía, no hay ciencia. No hay ciencia sin filosofía. Y yo veo en América Latina mucha gente haciendo ciencia sin filosofía. Y muchas tesis las hacen en fundamento filosófico. Muchísimas de las tesis que nosotros hemos visto Claro. en los programas de doctorado y maestría, y el maestrante y el doctorante no tienen esa concepción de que tiene que tener su objeto de investigación una fundamentación filosófica para que sea posteriormente desarrollada la lógica de los fundamentos teóricos. Entonces, Fíjense, si es así, importante. que la lógica es de hecho objeto de estudio de la filosofía, y no puede haber ciencia sin lógica. Es decir, ahí se ve precisamente una de las cosas que decía Karl Popper, que nació en 1903, murió en 1992, o sea, es una persona totalmente del siglo XX. Y realmente cuando uno dice, bueno, ¿qué cosa tiene que tener una metodología para que sea metodología? Básicamente, lógica. ¿Qué cosa es la lógica? La corrección del pensamiento. La lógica es la carencia de incoherencia. La lógica es la interpretación real de un fenómeno. Porque a veces se habla de lógica y la gente no ha revisado bien qué significa lógica. Pero una metodología científica tiene que tener dos cosas principales: lógica y fundamentación científica. Lógica y fundamentación científica. Y la lógica es objeto de estudio de la filosofía. ¿Cómo se puede darle lógica a una investigación si no conocemos nada de la concatenación universal de los fenómenos históricos concretos, cosas que nos aporta la filosofía? Por tanto, volviendo al conocimiento, el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia, en la corteza cerebral humana. Y el conocimiento entonces no es la cosa en sí, sino el reflejo de la cosa. El conocimiento no es la realidad, sino una imagen de la realidad. Y hay entonces un choque de dos dialécticas. Dialéctica es desarrollo, dialéctica es concatenación, dialéctica es lógica, dialéctica es concatenación universal, dialéctica es análisis histórico concreto. Hay una dialéctica en el objeto o en los objetos que se incorporan a través del reflejo. De manera que hay una dialéctica objetiva, la que opera en los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza. Una dialéctica objetiva. Y hay una dialéctica subjetiva, que es la dialéctica propia del pensamiento. Es decir, que cuando usted está conociendo algo, usted está enfrascado en dos dialécticas. La dialéctica del objeto, que es la dialéctica objetiva, y la dialéctica del sujeto, que es la dialéctica subjetiva. Sí, antes que me pregunte, le voy a decir aquí. En la medida en que esas dos dialécticas confluyen, sean más exactas, el conocimiento es más científico. En la medida en que haya menos divorcio entre la dialéctica objetiva, la que opera en los objetos, fenómenos y procesos, y la dialéctica subjetiva, que es la que opera en el pensamiento, en la medida que haya menos divorcio, más concatenación entre esas dos dialécticas, el conocimiento es más científico. Por tanto, ¿qué hacemos en el aula? Usar muchas veces métodos de enseñanza-aprendizaje, medios de enseñanza-aprendizaje. Porque si usted va a estudiar el metabolismo, no se ve. Usted tiene que elaborar quizás una gráfica. El sistema nervioso no se ve. El sistema nervioso no se ve. El anabolismo, el catabolismo. Empieza a hacer una serie de diagramas para que uno lo entienda. Y usted lo que está haciendo es tratando de reflejar la realidad en un diagrama. Mientras más se parezca ese diagrama a la realidad, el alumno interiorizará con más profundidad y cientificidad lo que aprende. Por tanto, siempre va a haber en el conocimiento una dialéctica externa y una dialéctica interna. La externa es la objetiva y la interna es la subjetiva. Y mientras más usted logre eso, mejor será el conocimiento, más preciso, y si es más preciso, es más objetivo. Y si es más objetivo, es más duradero. Hoy en día, ¿qué pasa en América Latina? Miren, se lo voy a decir concretamente, para que ustedes hablen ahora. Se lo voy a decir concretamente. Todo el mundo estudia para aprobar y no para aprender. Y 2 semanas después de la prueba, vamos a preguntarle lo mismo. A ver,
Por ejemplo, iba a decir algo, ella también quería. No, yo te pensando en lo que decías ahorita de los niños de la calle, Sí, pongamos que estamos en una investigación como esta que tú tutoriaste, que era de niños de la calle en La Ceja. En La Ceja. y me enteré de que existía el barrio ese, en La Ceja. Estaba loco por ir, el otro día pasé por ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ilustrar, acercar esa realidad objetiva y esa realidad subjetiva en un proceso de investigación? Entonces, yo pensaba todo lo que estaba diciendo, porque es muy importante que ustedes todo lo que se hable aquí lo puedan ir relacionando, hacer esa analogía con su objeto de investigación. Y si no tienen todavía un problema de investigación definido y un objeto, bueno, quizás la otra, en Marte se definirá, lo tendrán más claro, pero hay que entender. Yo recuerdo que yo le decía a Soto, cuando yo era estudiante de ustedes y yo iba a esas clases del programa doctoral, yo no entendía nada de lo que me decían, nada. Iba Mirta y nos decía esto, iba Zenaide y nos decía aquello, y como tú dices, yo salía de las clases sabiendo menos que cuando entré. Porque era el conocimiento de ellos, era su objetividad, pero yo tenía una distancia muy grande. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión que dice el profesor. Nosotros tenemos un objeto de investigación, hay una objetividad, por ejemplo, en cómo se comporta un niño de la calle, en cuáles son las conductas que tiene un niño de la calle. Pero hay una objetividad también expresada en los fundamentos y basamentos científicos que han estudiado ese tipo de niños. Lógicamente que cuando llegas a observarlo con un método de observación, cuando haces encuesta, empiezas a acercarte desde tu subjetividad a la objetividad. ¿Es así o no es así? Entonces fíjense que hay veces que nosotros nos encontramos tesis que no tienen métodos de observación y no tienen métodos, en este caso empírico, que eso se va a hablar después. Pero es una manera de ir interpretando las realidades objetivas que hay en un objeto con las interpretaciones subjetivas para ir acercando, como dice el profesor, para lograr esa lógica y lograr los fundamentos, por ejemplo, teóricos de la investigación. ¿Así? Sí. Nosotros decíamos al principio que mucho de lo que escuchábamos en los momentos en que se presentaban las tesis no eran conocimientos científicos, sino que en su mayoría eran conocimientos cotidianos. Y ahora que estamos hablando del conocimiento, que es un reflejo de la realidad objetiva en la corteza cerebral humana, que el conocimiento es imagen, es reflejo, no es realidad, porque lo que tenemos en nuestra mente no es la realidad misma, sino el reflejo de la realidad. Hay que decir que ese conocimiento, ahora volver a lo que habíamos dicho al inicio, de que el conocimiento puede ser cotidiano y científico. Entonces yo quisiera rápidamente decirle a ustedes qué diferencia hay entre una cosa y la otra. El conocimiento cotidiano es aquel que vamos adquiriendo día a día en el decursar de la vida. El conocimiento cotidiano es aquel que vamos adquiriendo en el decursar de la vida, en el día a día, en lo que escuchamos, en nuestra experiencia personal cotidiana. Pero ese conocimiento no es un conocimiento que tenemos intencionalidad de alcanzarlo. O sea, chocamos con lo que estamos viviendo y vamos aprendiendo, pero no hemos tenido la previa intencionalidad de alcanzar ese conocimiento. Por tanto, no nos hemos propuesto objetivos para alcanzar ese conocimiento que vamos obteniendo a partir de la vida, de cada día. Por tanto, no hay una intencionalidad. En ese sentido, no hay objetivos premeditados. Ese conocimiento, además, en él no se aplica metodología científica, no se aplican métodos científicos. Por tanto, es un conocimiento que no tiene intencionalidad, por tanto, no nos proponemos objetivos precisos, premeditados para alcanzarlo. Ese conocimiento lo alcanzamos sin la necesidad de poner en práctica métodos de la ciencia, ningún tipo de metodología de la ciencia. Es un conocimiento que alcanzamos de una manera, pudiéramos decir, que no es sistemática. Vamos aprendiendo lo que nos va llegando en nuestra experiencia. No hay una sistematicidad precisa para alcanzar ese conocimiento porque no hay premeditación del conocimiento ni aplicación de métodos científicos. Y ese conocimiento siempre va a ser verdadero, falso, pero siempre superficial.
el conocimiento cotidiano va a ser siempre o verdadero o falso, pero siempre superficial. Superficial. Fíjense, vamos a empezar a concretar para poder comparar con el otro conocimiento. Conocimiento cotidiano se adquiere en la vida diaria. No hay intencionalidad de alcanzar ese conocimiento, por tanto, no tenemos premeditación de objetivo. Ese conocimiento se alcanza sin esa sistematicidad y constancia. Ese conocimiento se alcanza sin que apliquemos en ese proceso ningún tipo de metodología científica. De manera que ese conocimiento puede ser real, puede ser verdadero, puede ser falso, pero siempre va a ser superficial. Ahora vamos a ver el conocimiento científico. Bueno, el conocimiento científico sí es diferente, porque sí hay una premeditación. Conocimiento científico que usted va a alcanzar, usted tiene una premeditación, usted se propone objetivos específicos para alcanzar ese conocimiento, se propone objetivos, usted con un nivel alto de sistematicidad, fíjense que hay sistematicidad, aplica métodos de la ciencia. Por tanto, es un conocimiento premeditado, con objetivos bien establecidos, que se obtiene a través del tiempo con sistematicidad, mediante la aplicación de métodos científicos, y ese conocimiento puede ser cierto, puede ser probable, y esto es importantísimo, estas dos palabras, cierto o probable, pero siempre va a ser profundo. Pero siempre va a ser profundo. Ese conocimiento va a ser o cierto o probable, pero siempre profundo. Quiero detenerme en esto de cierto o probable. Esto es importantísimo. Yo siempre digo que lo más mal que se puede hacer es darle a un periodista la posibilidad de hablar de la ciencia, porque no sabe muchas cosas y lo que forma son unas complicaciones que no hay quien las entienda. O sea, más bien con los periodistas que hablan de ciencia, más bien estamos desinformados que informados, porque por ejemplo, cuando el conocimiento, vamos a decir que es un conocimiento cierto, cuando es un hecho. El conocimiento cierto es un hecho. Quiere decir que no hay duda, que no tiene duda ese conocimiento, digamos. Si decimos, todos los organismos vivos están compuestos por células, que es la teoría celular de Schwann y Schleiden del siglo XIX. Hoy se dice muy fácil, pero en el siglo XIX pues, eso fue una de las grandes cosas de la ciencia del siglo XIX. Hoy lo decimos, los muchachos lo dicen chiquito en la escuela. Todos los organismos vivos están compuestos por células, la teoría celular de Schwann y Schleiden. Eso es un hecho, es una realidad, es incontrovertible. O cuando decimos todas las moléculas están formadas por átomos, eso es un hecho incontrovertible, es un hecho, es una realidad. O cuando decimos que todos los átomos están formados por partículas subatómicas, eso es un hecho. Una cosa es un hecho, que es una realidad indiscutible y corroborada y comprobada en la ciencia, y otra cosa es un conocimiento probable. La teoría del Big Bang, si es teoría, no es hecho. Entonces es que el origen del universo pudo haber sido así. No es lo mismo decir pudo haber sido así que decir fue así. Entonces la teoría del Big Bang no es un hecho, es una teoría, es un conocimiento probable, es una explicación probable. La teoría, no sé, de Rupert Sheldrake sobre la evolución biológica, es una teoría, no es un hecho, es algo probable. La teoría de Darwin, que es la que más todo el mundo ha escuchado. Yo recuerdo cuando yo trabajaba allá, que los profesores tratando de convencer a la evolución fue así. Eso no lo puede decir. No es un hecho, es una teoría, es una explicación que da Darwin sobre la evolución. Es un conocimiento probable, es una teoría. La teoría o las teorías son explicaciones probables de acontecimientos, de objetos, fenómenos, procesos. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que como que los periodistas muchas veces no entienden eso. Se reúnen con el científico, hablan con él y después van y escriben.
A los hechos lo ponen como teoría y a la teoría como hecho. Por ejemplo, sin el ánimo de discutir, por ejemplo, el calentamiento global. Mira que se mete miedo con el calentamiento global. Dame. Bueno, el cambio climático. Si la historia de la climatología del planeta es una historia de cambio, a mí lo que me puede poner mal es que me digan que el clima va a quedarse ahí estático, que no va a cambiar nada. Eso sí es un problema para mí, gracias. El cambio climático, toda la vida ha habido cambio climático. 5.000 millones de años del origen del sistema solar y de la Tierra. Cambio climático todo el tiempo, calentamiento y enfriamiento. Ajá. Esto que se habla de que el hombre es el culpable del calentamiento global, que él es el culpable, eso es una teoría, no es un hecho, y en todas partes lo están dando como un hecho. Es decir, fíjense ustedes las curiosidades que tiene penetrar en el conocimiento científico. El otro día discutí con uno, dijo, pero ven acá, me estás hablando del calentamiento global, que la causa es antrópica, antropológica, es el hombre. Y las otras teorías, se quedó así, no conoce otras teorías. No, hay muchas teorías de eso, hay varias teorías. Pero las teorías no son hechos. Lo que la ciencia se politiza. Y la ciencia se globaliza. Y si a mí me conviene que sea un hecho, yo la pongo como hecho, porque yo tengo una industria para fabricar casas contra el calentamiento global. Entonces, ¿se dan cuenta? Y entonces, allá detrás de la ciencia también está el dinero. También está el dinero. Y detrás de la ciencia también está la política. Y le voy a echar la culpa a este porque no firmó el tratado aquel. Y políticamente estoy sacando un provecho. Sin embargo, estoy basándome en algo que no está corroborado. No es hecho, es teoría. ¿Qué tiempo hace que ustedes no oyen hablar de la degradación de la ozonosfera? Ya eso no se habla. Ya eso hace muchos años que no se habla. ¿Ustedes se imaginan cómo se ganó dinero con eso? No, estos gases son de efecto invernadero. Esto no se puede usar. Y yo inventé otro y me hice multimillonario. Detrás de la ciencia hay dinero, porque los científicos ingenuos, hay dinero. Detrás de la ciencia hay política. Detrás de la ciencia hay globalización. Por eso hay que estar claro, para que a uno no le pasen, como decimos allá en Cuba, gato por liebre. Una cosa es el gato y otra cosa es la liebre. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las cosas que queremos precisar aquí. Por tanto, cuando digo que el conocimiento científico puede ser probable, puede ser verídico, real, o probable. Cuando digo que son probables, son todas las teorías, todas las concepciones teóricas. Y cuando digo que son hechos, son todas las cuestiones que yo puedo ratificar, que han sido plenamente corroboradas. Y eso no se puede confundir porque nos salimos de la ciencia. ¿Se dan cuenta? Pero hay algo más. Para que el conocimiento sea científico, tiene que trascender de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo nunca he visto un libro. Pongamos, por ejemplo, nunca he visto un libro. Me han traído de una comunidad amazónica, donde yo no he tenido ningún tipo de relación con nada, no conozco nada. Y me enseñan un libro. Yo no sé lo que es un libro. Me enseñan un libro. ¿Qué es lo que primero pasa? El libro, yo estoy conociendo el libro, pero estoy reflejando un reflejo de la realidad. Ahora la realidad objetiva es el libro. Y yo lo estoy reflejando. ¿Qué es lo que primero sucede? La contemplación viva. Estoy mirando el libro, contemplando el libro. Y aquí me llegan las sensaciones, las cualidades aisladas, las percepciones, la reunión de las cualidades. Lo que opera es sensaciones, percepciones y representaciones. Me ponen el libro por primera vez y yo veo largo, ancho, grosor, tamaño, color, sensaciones. Cuando yo todas esas sensaciones las uno, ya esas son las percepciones. Y cuando usted me quita el libro de aquí, ya yo lo tengo aquí. Entonces ya tengo la representación. Por tanto, cuando el conocimiento tiene ese choque primero con la realidad, se estimulan sensaciones, percepciones y representaciones. Ese es el choque primero del sujeto cognoscente con el objeto a conocer.
De manera entonces que ese es el conocimiento sensorial. Pero después viene el racional. Todo lo que tenga tapa, todo lo que tenga hojas, son libros. Los libros sirven para esto, nos explican teoría, nos explican. Entonces viene lo racional. Por tanto, aquí hay dos peldaños. Un peldaño sensorial, que es el choque con la realidad, que impresiona los sentidos, que es el conocimiento sensorial, que es el conocimiento concreto. Conocimiento sensorial, conocimiento concreto. Y después viene el racional. Después que yo tengo la representación, viene la racional. Conceptos, definiciones, análisis, teoría. De manera que hay dos peldaños. Uno que es el sensorial y otro que es el racional. Si vamos a la historia de la filosofía y nos ponemos a leer los libros esos de filosofía, los empiristas decían que lo importante era, los empiristas, que lo importante era el choque con la realidad. Lo concreto, el conocimiento concreto que es el conocimiento sensorial, que era lo importante. Y después, más tarde, en la historia de la filosofía, los racionalistas decían que no, que lo importante era el conocimiento racional, las definiciones, las teorías. Bueno, lo cierto es que ni lo uno ni lo otro. Lo importante no es solo lo sensorial, lo importante no es solo lo racional, lo importante es la unión lógica entre lo sensorial y lo racional, que conduce a un peldaño superior, que es la práctica en su condición más amplia y generalizadora. De manera que el conocimiento científico trasciende de la contemplación viva, que es el conocimiento sensorial, al pensamiento abstracto, que es el conocimiento racional, y de ahí a la práctica, que es el vínculo de la teoría con la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que teoría sin práctica o práctica sin teoría no es ciencia. No se puede separar la teoría de la práctica, porque si no estamos haciendo lo contrario a lo que nos dice la teoría de los sistemas. Estamos haciendo lo contrario. La teoría de los sistemas es unir. Nosotros no podemos seguir desuniendo. Es uniendo, porque si no, no estamos reflejando la realidad objetiva, porque ella no está desunida, está unida. Ella está formando un sistema, y ahí tienen que ir los sistemas nacionales de educación a la conformación de sistemas. Por tanto, para que el conocimiento sea científico, tiene que haber una correlación entre lo sensorial y lo racional. Si no, no es científico. Si solo es sensorial o si solo es racional, tiene que ser esa correlación lógica, dialéctica entre lo sensorial. Y eso es parte de la teoría del materialismo dialéctico. Yo he explicado muchas veces esto. Yo siempre hago el ejemplo que en Perú una vez lo expliqué y alguien me dijo, hay 5 monjas en el grupo, 5 monjas. Y decía, ay Dios mío, las monjas que ellas me miraban cuando yo hablaba de materialismo dialéctico. Y tuve que ir poco a poco diciendo, mire señora, esto es una herramienta de la ciencia, esto no es ni Marx, ni Engels, ni comunismo, nada. Ahora es una teoría. Pero además le digo, señora, que todos los sacerdotes estudian materialismo dialéctico. Porque para usted, si lo va a criticar, tiene que conocerlo. Usted no puede criticar a una persona que no conoce. Ni puede criticar una teoría que no sabe cuál es. Pues lo mismo el Papa Francisco, como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, estudiaron materialismo dialéctico. No vengan a acusar a mí de nada, yo no soy nada, y eso no es política. Es una filosofía que de hecho es importante y es una herramienta de la ciencia. ¿Se dan cuenta? Y esa filosofía nos dice que, miren, la lógica es la correlación, la unión, el sistema. No podemos seguir separando el sistema para hacer una tesis en 785 páginas, donde ponemos esto aquí, después 1,2, ponemos otra cosa aquí, 1,3, otra cosa aquí, 1,3, 1, otra cosa allá. Y entonces cuando venga a ver que tenemos el sistema nervioso disperso, ni oímos, ni podemos hablar, ni podemos comunicarnos, porque estamos rompiendo la ciencia en su esencia, en su correlación estructuralmente científica. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas después las vamos a ir concretando, pero hay que discutir esto para darse cuenta de muchas cosas. Por tanto, ¿qué es un sistema? ¿Qué es conocimiento? Fíjense cuánto tiempo llevamos para decir que la ciencia es un sistema de conocimiento acerca de la realidad objetiva, porque hay que definirlo todo, hay que profundizar en todo, hay que tratar de analizar cada una de las cosas, porque si no, no entendemos. No entendemos. Ahora,
Lo otro, cuando el conocimiento es científico, ya vimos que cuando trasciende de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica, lo van a tener en las cosas que le vamos a entregar, cuando el conocimiento es una correlación en sí mismo entre la teoría y la práctica, cuando el conocimiento vincula lo sensorial con lo racional, cuando el conocimiento es científico. Aquí se está expresando la relación entre el conocimiento sensorial y el conocimiento racional, que esto tiene que ver con la teoría del conocimiento. Cuando yo digo que la contemplación viva es importante, que el pensamiento abstracto es importante, esto es la teoría del conocimiento. Estamos hablando de teoría del conocimiento. Ahí está la dialéctica de las verdades. Es importante porque mucha gente dice, no, en la ciencia no hay verdades absolutas. No, no es así, porque los hechos son verdades absolutas. Que todos los organismos vivos están integrados por células y productos celulares es una verdad absoluta, porque es un hecho. O que las moléculas están formadas por átomos es una verdad absoluta, es un hecho. O que los átomos están portados por partículas subatómicas es una verdad absoluta, es un hecho. Ahora, lo que la ciencia por lo general no trabaja con verdades absolutas, trabaja con verdades relativas. Y esto es lo que se conoce como la dialéctica de las verdades. La dialéctica de las verdades. ¿Cómo podría yo explicarle a ustedes la dialéctica? Por ejemplo, la verdad de ayer no es la verdad de hoy y la verdad de hoy no es la verdad de mañana. Lo que se conocía de la célula en el año 1940 era la verdad de 1940. Pero hoy se sabe muchísimo más. Ya la verdad de hoy es una verdad más acabada que la verdad de 1940. Pero de aquí a 40, 50, 60 años habrán otros descubrimientos de la célula. Y la verdad dentro de 50 años será distinta a la verdad de hoy, que a su vez es distinta a la verdad de hace 50 años. Vamos al átomo. Cuando se descubre el átomo y cuando se presenta el átomo y se trata de definir qué es el átomo, era una verdad de ese tiempo. Pero hoy conocemos muchísimo más. Hoy la verdad del átomo es distinta, es más acabada. Y la verdad del átomo dentro de 50, 80 años será mucho más acabada y diferente a la de hoy. Por tanto, hay una dialéctica, un cambio de las verdades. Hay una dialéctica en las verdades. La verdad de hoy va a ser siempre más profunda y acabada que la verdad de ayer. Y la verdad de mañana va a ser mucho más profunda y acabada que la verdad de hoy. Por tanto, las verdades cada vez se acercan más a verdades objetivas. Las verdades cada vez se acercan más a verdades objetivas, quiere decir coincidentes con la realidad. Y la ciencia es la que va llevando las verdades a ser cada vez más objetivas. Ahí, aunque me adelante a algo que vas a dar después, escuchando este análisis que haces del pasado con el presente y el futuro, Sí. llevándolo a un método científico, entonces por eso se habla en el primer momento, no solo para el primer momento, pero específicamente, trabajar con el método histórico-lógico. Claro. Porque retoma, es decir, una etapa histórica y lógica de un... El conocimiento se va conocimiento, acercando más, cada vez más a la verdad objetiva. Aunque pero, siempre va a tener elementos de relatividad. claro, pero te permite determinar el estudio, por ejemplo, de una teoría que es algo relativo, en función de un momento histórico. Claro, claro. Lo cierto es que la ciencia... Ayer yo le decía a una persona que presentó en su tesis de maestría, nunca quiero hacer daño, quiero ayudar, pero también hay que decir las cosas. Le digo, tu publicación más reciente que citas en la tesis es de 2011, del 2002. Estamos terminando el 19. Es decir, que la publicación más reciente es de hace 8 años. Pero dicen la UNESCO algunas personas que cada 8 años se sabe el doble de lo que se sabía. Es decir, que en 1970 se sabía 2 veces menos que en 1978. Eso lo están diciendo. No se ha podido, digamos, tiene mucho de verdad. Digo, imagínese usted que alguien vea su tesis y que le diga la última bibliografía que usted ha citado desde hace 8 años. Después de ese año se sabe el doble
y usted no lo ha citado en la tesis. Por eso es tan importante. Esto de las verdades. Eso es que la dialéctica de las verdades se va acercando cada vez y tú no puedes quedarte atrás. No te puedes quedar atrás. Y ahí está donde dominar el método científico para aplicar métodos para obtener el conocimiento. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, esa dialéctica de las verdades. La ciencia es fíjense, yo podría definir la ciencia porque se puede hacer de muchas maneras. La ciencia es un movimiento constante para alcanzar verdades objetivas mediante verdades relativas. ¿Se puede decir así? O sea, la ciencia es todo un proceso de obtener información para conocer las verdades objetivas a partir de verdades relativas. Sí, a partir de Y hechos, siempre y la verdad, por muy objetiva que sea, tienen que leer a Karl Popper, tiene elementos de relatividad. Claro. Esa es la ciencia. Por eso yo tenía un tío que me decía, cuando yo estaba estudiando a esos muchachos, ¿cómo se formó el planeta Tierra? Tío, espérate, te voy a decir la teoría. No, ¿cómo se formó? Ustedes no son científicos ni nada. Entonces, la ciencia no tiene ese papel. Claro, entonces en el aula se trabaja con verdades acabadas y no con verdades. Y teorías que se dan como hechos. Claro, Entonces no hay cientificidad. Por eso hay que discutir esto. Es tan importante discutir estas cosas. Bien, entonces, lo otro es la realidad objetiva. Fíjense que vamos por el conocimiento, un sistema de conocimiento. ¿Qué cosa es sistema? ¿Qué es conocimiento? Realidad objetiva es todo lo que existe. Todo lo que existe independientemente de la conciencia humana. Realidad objetiva es todo aquello que existe independientemente de la conciencia humana. Hay cosas que existen y conocemos, y hay otras cosas que existen y no conocemos, pero ambas son realidad objetiva porque existen. Por tanto, la realidad objetiva es todo aquello que existe independientemente de la conciencia humana y que nosotros vamos a tratar de interpretar a través del conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, mi abuelo no sabía que existía el satélite Europa de uno de los planetas del sistema, que hay algunos que dicen que es posible que haya vida. Él no lo sabía, pero el planeta existía. O sea, no importa que usted sepa o no sepa, que conozca o no conozca, la realidad objetiva es independientemente, existe independientemente de la conciencia humana. Por tanto, en las leyes, ajá. En las leyes se expresa. Sí, ¿qué pasa? Que aquí también tenemos que ver qué cosas son leyes y qué cosas son principios. Eso también es un problema que muy mal se conoce. No es el momento, pero podemos decirlo. No se puede confundir leyes con principios. Incluso los físicos de amplio reconocimiento hacen un libro y dicen el primer principio de la termodinámica. No es un principio, es una ley. Físico reconocido diciendo que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso no es un principio, eso es una ley. La ley tiene cumplimiento indefectible, se cumple independientemente de la conciencia que tengamos de ella. Usted, este bolígrafo, con permiso, no se lo voy a dejar caer porque puede rompérsele. No vale mucho de todas maneras, pero si lo suelto se cae. Esa es una ley, la ley de la gravedad. Siempre sucede así. O sea, todos los cuerpos son atraídos por el centro del sistema planetario. Es una ley. ¿Por qué? Porque siempre se cumple. El principio no. El principio usted tiene que conocerlo, tiene que interpretarlo, tiene que solidarizarse con él. El principio, por ejemplo, yo me acuerdo que en Cuba hablaban del principio del internacionalismo, que tenemos que ser buenos con todo el mundo y tenemos que ir a todos los países a ayudar. Sí, pero eso si yo se lo digo a un checo, me dice, no, ¿qué cosa? Yo no tengo nada que eso no lo cumplo yo. Eso tiene que interiorizarlo, estudiarlo, saberlo. No quiero decir que se haya cumplido, pero bueno, hay que interiorizarlo, cumplirlo, etcétera. Hay que saberlo. O sea, el principio usted tiene que solidarizarse con él, entenderlo, comprometerse para ponerlo en práctica. La ley no, se cae el bolígrafo de todas maneras. Por tanto, una cosa son leyes, otra cosa son principios. No es lo mismo decir las leyes de la pedagogía que decir los principios de la pedagogía o las leyes de la didáctica. Son cosas diferentes. Estas cosas se manejan indistintamente. A las leyes se le dicen principios, a los principios se le dicen ley. Entonces no hay ciencia, no hay conocimiento científico, no hay interpretación científica. Bien, los conocimientos, decíamos, que se acumulan, se enriquecen y se perfeccionan. Eso es algo que deben conocer todos los estudiantes de pregrado, de posgrado.
Por ejemplo, yo les puedo presentar a ustedes un análisis. Esos conocimientos se acumulan, claro, se van acumulando, se van enriqueciendo, se van perfeccionando. Ajá. Por ejemplo, si nosotros nos situamos 10.000 años atrás, vamos a ponernos 10.000 años atrás, en el momento en que surge la agricultura, las personas apenas vivían 18 años. Usted nacía a los 19, 18, 19, 20, con mucha suerte, usted se moría a los 18, 19, a lo sumo a los 20 años. La longevidad era prácticamente insignificante. La gente se moría de cualquier cosa. Cualquier enfermedad que hoy nos reímos de ella, ni caso le hacemos de eso, se morían. Ajá. Es decir que hay un análisis, un estudio que hace 10.000 años la gente apenas vivía 18, 20 años. Cuando llegó Colón, 1492, la gente vivía hasta 30, 31 años. Había mucho más hombres que mujeres. Miren eso. Debía haber sido muy aburrido. Había mucho más hombres que mujeres. ¿Y por qué? Porque en los partos, que no tenían ningún control médico, no tenían ninguna higiene, las mujeres se morían. Entonces usted veía mucho más hombres. Ahora la tendencia es un poco diferente. Y ahora se equilibra el número, incluso hay un poquito más de mujeres que de hombres. Y ahora, en este momento, hay un análisis de 76,2 años a nivel internacional, pero en los países asiáticos se ha corroborado, hay algunas estadísticas que dicen que ya se está viviendo más de 82 años. Más de 82 años. ¿Y eso qué cosa es? El resultado de la ciencia. El resultado de la ciencia. El resultado de la ciencia. El resultado del desarrollo de las ciencias médicas. Por ejemplo, los dientes, la dentición, los aborígenes, por ejemplo, que podríamos, tengo algunos ejemplos de estudios de aborígenes cubanos, aborígenes de toda esa parte que tiene que ver del Caribe, que ya a los 7, 8 años no tenían dentición. A los 11 años ya los semifósiles, subfósiles que se han encontrado de aborígenes latinoamericanos, precisamente caribeños, las mandíbulas son mandíbulas desdentadas. Ya no tenían dientes a los 11 años. Yo tengo un poco más de 11 y estos son míos. Pero ese es el desarrollo de la ciencia. Ese es el desarrollo de la tecnología asociada a la ciencia. Por tanto, la ciencia tributa a la sociedad. La ciencia es un beneficio para la sociedad. ¿Ah? Y los conocimientos se acumulan. Y no solo se acumulan históricamente, sino que se enriquecen y al mismo tiempo se perfeccionan. Y eso tributa a una mayor comodidad, señores. Hoy en día, si tenemos frío, encendemos la calefacción. Si tenemos calor, encendemos el aire acondicionado. Ajá. Es decir, si tenemos que movernos de un lugar a otro, lo hacemos en breves espacios de tiempo porque hay una serie de tecnologías que se han desarrollado. Y ya hasta las comodidades en nuestras casas. Ya para encender y apagar el televisor no tenemos ni que levantarnos. Todo eso es tecnología, todo eso es desarrollo científico, todo eso es lo que la ciencia en sí misma valora. Esta es una primera, aquí decimos que la ciencia tributa a la sociedad de una forma, que es una forma de la conciencia social. Esta es la primera idea que yo quería trabajar con ustedes, que digamos que lo que se quiere ver de todo esto que hemos hablado hasta este momento, es que en la ciencia también está la teoría de la complejidad. Todo esto es complejo, todo esto requiere de definiciones precisas, todo esto tiene que tener claridad en los conceptos que se trabajan, en el significado de los conceptos, en la concepción sistémica de los conceptos, de los conocimientos y de la ciencia. Y que eso tiene que reflejarse en el informe de investigación, eso se tiene que reflejar en la tesis. Voy a darle una visión general de los paradigmas, Fran. ¿Qué hora tenemos? 4:21. 4:20, estamos en tiempo. Sí, de 2:30 a 3:30, 4:30. Sí. Estamos en tiempo. No quiero robarle el tiempo a nadie, porque es que estas cosas cada vez que se hablan son tan interesantes, son tan interesantes y de hecho no se explican en ninguna universidad. Estas cosas no se explican, porque esto es, el conocimiento es este y ya. No hay que preguntar ni siquiera, ¿y qué cosa es conocimiento? Esas cosas hay que profundizar.
Vamos a dar 5 minutos. 5 minutos para que vayan aquí al baño. Les voy a dar una explicación básica de los paradigmas. Yo voy a aprovechar para matricularlos. Está bien. ¿Esto va a seguir ahora? ¿Eh? Sí. No te preocupes, yo después lo arreglo. Pueden hablar todo lo que quieran. Todo lo que no nos Pueden convenga lo quitamos. Ah, ya. Si dicen algo extraño, Pueden quitamos. hablar, pueden preguntar. Aquí se siente bien. ¿Eh? No, está bien, voy a hablar. No, Ya. pueden hablar, no hay problema, no hay problema. ¿Qué se sentía? Yo no me había dado cuenta del micrófono. No sé qué pasó, ni me contestaron. No tengo su número. No, pero bueno, ya llegué a saber. Me aseguraron que es verdad, pero por favor. Doctor, ¿y usted es de Matanzas? Yo soy de Matanza. Ah, ¿Conoce Matanza? Solo fui de un campamento, fui a Matanzas. Sí, ¿a qué Sí. parte? Ay, no recuerdo el nombre, Manzanillo, ¿puede ser? ¿Cómo? No. Manzanillo. No, no, algo Plaza en el así. Oriente. No, Sí, a no ver, era a cierto, ver. pero era en Matanzas, Sí. era un lugar justo pues, donde hacían los campamentos de las iglesias. Pero no recuerdo Ah, ahorita el ya nombre. sé, eso Arriba en- es por Mocha, eso es por, Sí. ¿cómo se llama? Eso es por ahí es un lugar que es muy bonito, que hay un río, un Sí, riachuelo. sí, tiene Eso es Hay un en- riachuelo. Se llama. Eso es la Julia, Sí, a eso pero- le dicen la Julia. Sí, pero Eso- tiene otro. sí, Ahí vivía Michelle. eso es muy cerquita de Matanza. Sí, Ah, porque usted fui, estudió en Cuba. Sí, pero yo en Matanzas me fui con una iglesia, Sí. 2006, si mal no recuerdo. Mire, eso Ahí. es, sí. Matanza está cerquita, yo Sí, soy sí. de la misma ciudad. Ya. Ah, muy cerca de Mocha. ahí. Eso está cerca de un lugar que se llama Mocha, que es un Mocha, pero esa área ahí sí, ahí le dicen también, tiene varios nombres, pero uno es la Julia. Hay una casa muy bonita hecha de piedras. ¿Cómo se llama? Así como no, un lugar en que la gente iba a las iglesias. Sí, exacto. Las iglesias iban allí mucho, acampaban allí. Sí, Ah, exacto. ¿y usted estudió dónde? ¿En La Habana? En la Covadonga, en el cerro. En el cerro, en la Salvador Covadonga, Allende. sí. Ah, caramba, esa gente del cerro no son nada muy buenos. Con el profesor Benítez, que era un cirujano muy bueno. ¿Sí? Ah, Y caramba. sí, estaba en el Calixto. Pude hacer un cambio. En el Calixto García. Sí, ahí estaba, solo que vivía, era muy lejos, de tomar la guagua era Claro, bien complicado. 2006. Sí, yo conozco bien la Covadonga, conozco bien el Calixto García. Está en el centro de La Habana. Está en el centro de la Avenida de los Presidentes. A ver, el paseo ahí. Sí, que casi esquina 23, que es la calle más importante del Sí. centro de La Habana. Sí, Así que usted estudió allá. sí. Ahí, Entonces, y, bueno, ahora ya, entonces estaba en la ELAN. No. ¿Usted estudió medicina o enfermería? medicina. Medicina. En Baracoa, ahí era la ya. base naval, ¿no? Y Ya. ahí es donde- Ahí. ¿Y terminó en qué año? El 2011 ya me gradué. Ya, no hace tanto, claro. Sí. Qué bien. 2011 y luego ya no alcanzamos a la especialidad, que era solo hasta el 2009. Ya, Convenio. Tuvimos que... Yo estuve en La Habana, menos mal. Sí. Sí, no pasé tanto trabajo. Y era cerquita también. El hospital con las viviendas. Claro. Ajá, con el albergue. La Covadonga, recuerdo bien ese hospital. Sí. Nosotros vivimos muy cerca de La Habana. Matanza está muy cercana a La Habana. Sí, sí. Vamos mucho. Estudiamos, yo estudié en La Habana. Casi todos estudiamos en La Habana. Porque es muy cerca. Sí. Es una hora. Sí, sí. Para nosotros no es tan cerca, porque como nosotros somos un país chiquito, todo nos parece lejos. Viste, vamos a Oruro, eso está lejísimo, ¿no? Está ahí mismo. Bueno, Fran, vamos a ir para dar una idea allá y terminamos. Bueno, la idea es la siguiente. Fran, cuidado con la... Disculpa. La idea no importa.
La idea es de los paradigmas. Bueno, esto de los paradigmas es un problema gravísimo, que yo he visto aquí cosas horribles, pero bueno, podríamos pensar que esto es para resolver y no para complicar, ¿no? Los paradigmas son como orientaciones generales. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de orientaciones generales. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de programas de investigación. O sea, un paradigma es como un programa orientador. Un paradigma es como una orientación para desarrollar un proceso investigativo sobre bases precisas, para estar orientado cómo movernos, cómo accionar en el proceso investigativo. Si ustedes se ponen a revisar, y no se los aconsejo, todo lo que hay de paradigma, posiblemente lleguen a los 80 años y no hayan terminado, porque mire que hay gente que ha escrito esto. Pero además es lo que yo les digo, esto es de los tantos escritos, pero muy poco sirve de poco. Entonces es mejor que yo les diga lo que sirve de los paradigmas para que ustedes no tengan que ponerse a estar indagando en esto, porque hay muchas formas de ver los paradigmas. En América Latina funcionan básicamente 3 paradigmas. Pero antes de yo decirles cuáles son, que esos son los que vamos a precisar, yo les voy a decir que hay varias definiciones de paradigmas. Se usa el término incluso fuera de la ciencia. Una persona que es un ejemplo, digamos, que decimos que es un paradigma, alguien que debemos imitar por sus cualidades, por sus valores humanos. Por tanto, el paradigma siempre constituye un ejemplo, constituye una guía, y el término paradigma desde el punto de vista científico es como una guía de orientación para desarrollar un proceso investigativo sobre bases precisas. El paradigma nos ayuda a articular el proceso investigativo, a pasar de una manera muy precisa por los distintos momentos de la investigación. Aquí hay una definición de Edgar Morin del año 1999, y aquí quiero llamar la atención porque Edgar Morin es uno de los científicos contemporáneos, un hombre muy mayor, tiene más de 95 años, aunque está muy bien mentalmente, da conferencias, todo, casi se acerca a los 100 años, y este es uno de los padres de la teoría de la complejidad. O sea, Edgar Morin es uno de los autores esenciales de la llamada teoría de la complejidad. Todo lo que puedan leer de Edgar Morin realmente es interesante, porque es una de las gente que científicamente está en un lugar priorizado, ¿no? Básicamente por su aporte y sus conocimientos acerca de la teoría de la complejidad. Edgar Morin escribió esta definición acerca de paradigmas para que ustedes vean la idea que doy de que es una orientación que determina conceptualizaciones, etc. Dice Morin, el paradigma efectúa la selección y la determinación de la conceptualización y de las operaciones lógicas. Ya habíamos hablado de la lógica, que es la corrección del pensamiento. Ya habíamos hablado de la lógica, que es lo que nos da esa conexión, porque lógicamente no puede haber disgregación, no puede haber inconexión. La lógica nos acerca a la verdad, es la corrección del pensamiento. Dice Morin, designa las categorías fundamentales de la inteligibilidad y efectúa el control de su empleo. Los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos culturalmente en ellos. O sea que el paradigma nos da una orientación, nos da definiciones, nos da conceptualizaciones. Y por eso es que se habla tanto de paradigmas en el campo de la investigación científica. Pero bueno, revisando estas cosas en distintos lugares, con distintos especialistas de distintos países, revisando bien la literatura, en el mundo funcionan básicamente 3 paradigmas, y en América Latina igual. Por tanto, vamos a hablar de eso. Funciona el paradigma positivista, el paradigma interpretativo. Todos ellos tienen muchos nombres, le estoy dando el nombre principal: el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico participativo. Son los 3 paradigmas que funcionan con más vitalidad en el mundo. Se los voy a volver a decir: el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico participativo. El paradigma positivista tiene mucho arraigo en América Latina. Ayer discutíamos, me parece que estabas tú presente, Fran, no recuerdo, no, creo que fue
no fue en el momento, sino fue cuando la defensa de las tesis. Aquí cuando se presenta una tesis de maestría o doctorado se le da una nota. Se le da una nota, no tiene 95. Por ejemplo, en otros lugares del mundo no. Se dice que la tesis tiene condiciones para ser doctor, la persona, o tiene condiciones para ser máster o no la tiene. O sea, que o pasa o no pasa. Por aquí se da un número. Discutimos por qué. Bueno, por el arraigo del positivismo, porque el positivismo es numeralizador, el positivismo es cuantificación. Vamos a verlo. Pero aquí tienen una de las definiciones que yo les traigo porque me parece interesante cómo una persona como Edgar Morin, que es uno de los padres de la teoría de la complejidad, define el paradigma, le da significación, importancia. 3 paradigmas esenciales, decía usted, en la investigación latinoamericana. 3 paradigmas: el positivista o cuantitativo. Ese es el paradigma que prácticamente surge en el siglo XIX. En el siglo XIX surge este paradigma porque el siglo XIX fue un siglo de las ciencias naturales. En el XIX hubo un gran desarrollo de las ciencias naturales. Muy grande el desarrollo. Fíjense que en el XIX aparece la concepción de la primera ley de la termodinámica. O sea, la primera ley de la termodinámica, que es la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es una concepción que ahora lo dicen todos los muchachos en la escuela muy fácilmente. Pero eso fue muy grande poder decir eso. Y eso aparece en el siglo XIX. En el siglo XIX se presenta precisamente lo que habíamos hablado, la teoría celular de Schwann y Schleiden, es de esos científicos alemanes que plantea que todos los organismos vivos están compuestos por células y compuestos celulares. Así se anunció en el siglo XIX. Por tanto, es un gran también avance con esta teoría en el siglo XIX. Y en el siglo XIX además se presentó y apareció la teoría de Darwin, que fue también un duro golpe a las concepciones anticientíficas de la época. Por tanto, la teoría de Darwin, que no es la teoría más moderna de la evolución ni mucho menos, incluso la evolución hoy en día no se ha podido explicar, sino que se explica con teoría, por tanto con cuestiones probables. Pero estos 3 grandes acontecimientos, el descubrimiento de la primera ley de la termodinámica, el descubrimiento de la teoría celular y el descubrimiento y la elaboración de la teoría de Darwin, son del siglo XIX. Y el siglo XIX es un gran siglo de las ciencias naturales. Y este paradigma cuantitativo o positivista surge ahí, en ese lugar. ¿Qué características tiene el paradigma? Se la voy a decir muy rápidamente porque ustedes van a tener esa información. Cada vez que estudiamos un paradigma, revisamos la relación sujeto-objeto. ¿Qué quiere decir esto? Sujeto de investigación, ¿quién investiga? Objeto de investigación, ¿qué se investiga? O sea, la relación sujeto-objeto en el paradigma positivista, que es un paradigma numeralizado, que cuantifica, que pone en primera instancia el número, la cuantificación, todas estas tesis que ustedes ven llenas de tablas, de números, todo eso están regidas por un paradigma positivista. Y la relación sujeto-objeto, ¿cómo se ve la relación sujeto-objeto en este paradigma positivista? Divorciada, distanciada. El objeto está allá y el sujeto está aquí. O sea, lo que se investiga está lejos de quien investiga. Es más, quien investiga no quiere acercarse mucho al objeto para no producirle transformación. Hay un distanciamiento, hay un divorcio entre el sujeto y el objeto. Eso es una característica del paradigma positivista. Les voy a decir algo más. La relación sujeto-objeto, un divorcio en esa relación. Ajá. Ahora bien, el aspecto clave es la cuantificación. El aspecto clave es la cuantificación. El número, las tablas, las fórmulas numeralizadas. Y se dirige a la comprobación de una hipótesis. Se dirige a la comprobación de una hipótesis. Es decir, la hipótesis en el paradigma positivista es obligatoria. La investigación tiene que tener una hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? Una respuesta anticipada al problema de investigación. La hipótesis es una respuesta anticipada al problema de investigación. Es decir, yo supongo cómo resolver el problema. Es una suposición. Pero no una suposición cualquiera, una suposición científica, profunda, basada en conocimientos y experiencia. Pero
Ustedes nos ven que cada vez que ustedes van a hacer una maestría o cada vez que van a hacer un doctorado dicen que tiene que tener una hipótesis. Eso suena a positivismo. Eso huele a positivismo, porque en el positivismo la hipótesis es obligatoria. Y el experimento que hacemos, ese experimento que controla variables, que establece modificaciones, ese experimento es el método modelo. O sea que cuando usted trabaja con el paradigma positivista, usted está trabajando con números, con cuantificaciones, está separado del objeto que investiga, está cuantificándolo todo, está planteando una hipótesis y un método experimental para decir si la hipótesis se acepta o se rechaza. ¿Ven la idea esa ahí? Digamos que esas son cualidades que identifican al paradigma positivista. Cuando usted va a un lugar le dice, óigame, usted tiene que trabajar con una hipótesis. Usted tiene que hacer un experimento y decir si la hipótesis se comprueba o no se comprueba. Eso es positivismo. Vean ustedes la relación aquí. Relación obligatoria. Problema. Bueno, el problema es lo que genera una investigación científica. Eso vamos a hablar después. No hay investigación sin problema. Lo que hacen las investigaciones es resolver problemas. Problemas científicos. Todos los problemas no son científicos. Algunos son problemas muy problemáticos, pero no científicos. El problema científico es aquel, lo vamos a ver, que se resuelve con métodos científicos, con metodología científica. Eso lo vamos a ver en un momento determinado. Por mi parte, ahora lo importante es ver que todo problema genera una investigación. Las investigaciones se generan por problemas. Pero hay que tener cuidado porque todos los problemas no son científicos. Y el problema, a ese problema se le da una respuesta anticipada, que es la hipótesis. Y entonces se implementa un experimento para comprobar si la hipótesis se acepta o se rechaza. Y después se establecen generalizaciones con los análisis que aporta y los resultados que aporta ese experimento. Por tanto, la relación problema, hipótesis, experimento, generalizaciones es una relación obligatoria del positivismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, hay investigaciones en el mundo que podrían hacerse sin hipótesis. Dicen los positivistas que solo es válido y científico aquello que se comprueba experimentalmente. Fíjense la idea del positivismo. Si usted no tiene un experimento, usted no va a poder determinar si la hipótesis se rechaza o se acepta. Por tanto, todo lo que sea válido científicamente es aquello que se comprueba experimentalmente. Eso parecía estar muy bien, pero hay algunos ejemplos que nos niegan. Quizás el más connotado sea el de Copérnico, Nicolás Copérnico, siglo XV, astrónomo polaco. Había una teoría que era la teoría geocéntrica, que decía que la Tierra es el centro del universo. Y Copérnico, pensando, analizando, razonando, dijo, no, el centro es el Sol. Y pasa de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica. No lo hizo con un experimento. No metió al Sol y a los planetas en ningún laboratorio. Lo hizo a través de la lógica. Y no es cierto eso. Es decir, que de alguna manera hay muchos conocimientos y muchos resultados que se obtienen no a partir de lo experimental, sino a partir de la lógica. Porque esto es experiencia, la experiencia es criterio valorativo de la verdad, pero la lógica también lo es. Por tanto, los estudios de Copérnico, los análisis de Copérnico no se basan en experimentos y no dejan de ser científicos. Por tanto, ¿por qué dicen los positivistas que todo lo que es científico es solo aquello que se comprueba experimentalmente? La práctica de la ciencia no demuestra eso en todos los casos. Por tanto, es un paradigma importante que ha cumplido una función, sobre todo en el siglo XIX, y que puede seguir cumpliéndola. Pero la visión ahora es distinta, y yo te la voy a dar posteriormente. Prevalece la cuantificación, todo es cuantificable, todo es numérico. Y son básicas las generalizaciones, le dan una prioridad a lo general, un poco desatendiendo, o un mucho, lo particular, lo singular. Porque si bien lo general es importante, lo particular también lo es. ¿No es así? Por tanto, desde el punto de vista de la filosofía del materialismo dialéctico, se dice que las categorías son lo singular, lo particular y lo universal. Y esta gente está diciendo solo que es lo general. ¿Se dan cuenta? O sea, que ya con el paso y el avance de la ciencia, estos paradigmas se precisan un poco más
se entienden un poco mejor y le dan más herramientas al investigador a la hora de aplicarlo. Pero este es el paradigma positivista. La relación problema, hipótesis, experimento. Le dicen ustedes, la hipótesis es obligatoria y el experimento y eso es positivismo. ¿Ya se dan cuenta? Ahora, aquí, su principal limitación es el reduccionismo. ¿Por qué? Porque si bien en el siglo XIX prevalecieron las ciencias naturales, ya en el siglo XX se abren paso extraordinariamente las ciencias sociales. ¿Y qué se hizo? Se le puso el mismo ropaje a las ciencias sociales que a las naturales. Es decir, empezó a aplicarse el paradigma positivista a las ciencias sociales. Donde si en el paradigma positivista lo que prima es la cuantificación, en las ciencias sociales lo que prima es la cualificación, no es la cuantificación. Yo no puedo decir un recurso de la sociedad numéricamente. Quizás la cualidad es quien lo expresa más que la cantidad. Digamos que hay ciencias donde es más factible usar la cantidad y otras donde es más factible usar la cualidad. Por tanto, el aplicar el paradigma positivista a las ciencias sociales, donde solo ve lo general y hay elementos de particularidad, de grupo, etcétera, que no están concebidos desde la ideología del paradigma positivista. Es decir, lo que se hace es que ciegamente se aplique el positivismo a las ciencias sociales, desconociendo que los objetos y fenómenos naturales son muy diferentes a los objetos y fenómenos sociales. Y eso se entiende fácilmente. Los objetos y fenómenos naturales son muy diferentes a los objetos y fenómenos sociales. Si usted mete todas esas cosas en un mismo saco, usted está haciendo un reduccionismo, reduciéndolo todo a una misma situación. O sea, lo social y lo natural no pueden estar unidos porque son muy diferentes. Si usted lo une, está estableciendo una forma de reduccionismo, reduciendo lo social y lo natural a una misma cosa. Por tanto, una de las principales limitaciones del paradigma positivista es el reduccionismo. ¿Cómo se explica? Que tratan de reducir a una misma cosa dos cosas diferentes, lo natural y lo social. ¿Se entiende? Lo van a entender mejor cuando lo lean, porque lo que queremos aquí es dar ideas generales para que después ustedes lean. Ahora, ¿qué pasa? Surge en un momento determinado otro paradigma, porque aquí habían problemas a la hora de estudiar las ciencias sociales. Entonces surge el paradigma interpretativo. Vean ustedes, positivismo, o paradigma positivista o cuantitativo, y ahora surge posteriormente el paradigma interpretativo o cualitativo. Si aquel es cuantitativo, ahora este es cualitativo. Aquel prioriza el número y este prioriza la cualidad. Este paradigma es un paradigma que se aviene más a las ciencias sociales. Y ya este paradigma empieza a resolver un poco aquellas cosas del positivismo. Por ejemplo, la relación sujeto-objeto ya no es tan divorciada. Digamos que hay un cierto acercamiento entre el sujeto de investigación y el objeto de investigación. Un poco para resolver aquel problema del paradigma positivista. Un cierto acercamiento entre el sujeto y el objeto. Pero este paradigma, que es más válido, se aplica más a las ciencias sociales, tiene la aspiración de penetrar en el mundo personal. Se estudian sociedades, grupos humanos, y lo que se pretende es penetrar en el mundo personal. Saber cómo piensa la gente, qué ideas tiene, cómo piensa desde el punto de vista político, cómo piensa desde el punto de vista religioso, qué concepciones tiene de la vida. Ya este paradigma pretende penetrar más en el mundo personal, en el mundo de los seres humanos, donde la cuantificación es muy difícil, donde lo que aparece básicamente es la cualificación. Fíjense cómo dice, se dirige a interpretar estructuras sociales, la subjetividad de los sujetos que integran la sociedad, los comportamientos. Ya es un paradigma que se aviene más al campo de las ciencias sociales. Ya en este paradigma no se aprecia la rigidez
en el proceso investigativo. Por ejemplo, usted puede trabajar ese paradigma sin hipótesis. Con ese paradigma usted puede justificar la no presencia de hipótesis. Hace un paradigma porque está estudiando elementos de cualificación, usted está estudiando estructuras, digamos, sociales, está penetrando en el mundo personal de los individuos, de los grupos sociales, y el paradigma ya le resta esa rigidez al proceso investigativo y no es, digamos, obligatorio usar una hipótesis. Y aquí prevalece la cualificación. Aquí estamos hablando de cualidades y no de cantidades. No quiere decir que no podamos hablar en un momento determinado de que entrevistaran una cantidad de personas, etcétera. Pero la esencia del paradigma es direccional a lo cualitativo. Aquel era a lo cuantitativo, el positivista, y este, el interpretativo, es a lo cualitativo. Por tanto, se aviene más a las investigaciones en el campo de las ciencias sociales. Y tiene una limitación, el conservadurismo. Fíjense que conocer las limitaciones de los paradigmas nos hace evitar errores en el proceso investigativo. ¿Qué cosa quiere decir el conservadurismo? Usted penetra, entrevista, conoce cómo piensan, conocen cuál es su manera de ver el mundo, conoce cómo actúan de acuerdo a sus pensamientos y al final no cambia nada. Conoció, pero no cambió. Y la ciencia tiene un elemento de cambio. Generalmente cuando nosotros estudiamos un objeto, no solo pretendemos conocerlo, sino muchas veces pretendemos cambiarlo con determinados fines. Por tanto, la investigación que hacemos en una universidad no solo es para conocer la universidad, sino para cambiarla, para hacerla mucho mejor en determinados rasgos que forman parte de nuestro proceso investigativo. Pero este paradigma hay que tener cuidado porque tiende al conservadurismo. Hacemos una investigación y lo dejamos todo como está. Conocemos mejor a la gente, pero lo dejamos todo como está. Y conservar no es lo que generalmente se pretende en la investigación, sino cambiar, transformar cualitativamente algo para obtener mejores resultados en ese sentido. Ven ustedes que esto es un paradigma diferente a la inversa. Uno es lo cuantitativo, otro es lo cualitativo. Uno es más rígido, uno es menos rígido. Pero ambos tienen limitaciones. Uno hace y declara que la hipótesis y el experimento son obligatorios, el otro no. Es más flexible con el tipo de experimento, ¿se dan cuenta? Pero también depende del tipo de ciencia y lo que ustedes van a hacer. Eso lo vamos a ver después, porque sería bueno que las dudas que tienen con relación a esto las traigan para el próximo encuentro, ¿no? Aquí el otro paradigma es el crítico, también llamado crítico participativo. Esto de crítico y de participativo ya lo está diciendo en cierta medida. Este paradigma crítico, también denominado crítico participativo, ustedes van a poder ver en el libro también todas estas cosas explicadas, ejemplificadas, con más claridad. Este paradigma crítico, ya aquí se resuelve la relación sujeto de investigación, objeto de investigación. Se resuelve. ¿Por qué? Porque este tipo de investigación es un tipo de investigación, pudiéramos decir, de tipo comunitario. Estas son para investigaciones en comunidades, de tipo comunitario. Siempre pongo el ejemplo siguiente. Si vamos a hacer una investigación en un área, en un espacio determinado, digamos, en un barrio, en una comunidad, como que este paradigma es comunitario, se viene mucho el crítico participativo. Si hacemos una investigación en los problemas que tiene Sopocachi, digamos, Sopocachi, los problemas que tiene, y vamos a hacer una investigación, generalmente lo preferible es que los investigadores pertenezcan a Sopocachi, vivan en Sopocachi. Porque si van a resolver los problemas de Sopocachi, ¿quién mejor va a conocer cuáles son esos problemas que aquellos investigadores que viven allí mismo, que interactúan con esas personas a diario, que están incidiendo esos problemas sobre ellos mismos? Entonces, ¿cómo se hace la investigación? Se crea un grupo investigativo, supongamos 5 personas, 5 científicos, 5 investigadores. Un investigador dirige la investigación y hay otros 4 que forman parte del grupo investigativo. Pero no se queden esos 5 investigadores, sino esos investigadores, que son los que tienen a su cargo el desarrollo de la investigación, incorporan a personas de la comunidad que no son científicos, pero que van a apoyar la investigación. Incorporan a personas de la comunidad que pueden aplicar las entrevistas,
las encuestas, por ejemplo, pueden aplicar las encuestas, pueden ayudar a tabular las encuestas. Es decir, se forma un equipo de investigación amplio, todos del área, todos de la comunidad, donde hay 5 investigadores y donde esos 5 investigadores incorporan a otras personas de la comunidad que viven los mismos problemas, que están comprometidos con resolver esos problemas. ¿Ven ustedes la idea? Ajá. Por tanto, dice la relación. Si usted va a investigar, si usted vive en Sopocachi y usted investiga Sopocachi, usted forma parte de la investigación de su propio colectivo de vida. Y entonces usted está tomando como objeto de investigación a su propia comunidad. Por tanto, no aparece ya divorcio entre el sujeto y el objeto. Porque los mismos sujetos son objetos de investigación. Porque los problemas recaen sobre ellos. Porque es posible que ellos tengan incidencia en esos problemas. Y se diluye esa separación entre el sujeto de investigación y el objeto de investigación. Por tanto, en el paradigma crítico, también llamado crítico participativo, ya no aparece el problema del divorcio, de la separación. Ya hay una unión indisoluble entre el sujeto y el objeto de investigación. Hay una participación amplia y activa de los investigadores, que son algunos científicos y otros son apoyados por los científicos y ayudan a la tabulación, a la presentación de encuestas, etc. El investigador principal, que es el que dirige a los 5 de este ejemplo, dirige a otros investigadores y a las estructuras sociales participantes. La realidad investigativa la cambian los propios protagonistas. Vean esto, la realidad investigativa la cambian los propios protagonistas. Es decir, es un grupo de personas investigando sus propios problemas. Y por tanto están muy comprometidos y muy deseosos de resolver esos problemas. Este tipo de investigación que incorpora a muchas personas, que es una investigación de carácter, digamos, comunitario, una investigación de carácter, se presta mucho en las universidades para las investigaciones de educación ambiental. Cuando se va a estudiar los problemas ambientales de un territorio, que las personas que participen sean los propios integrantes de esa comunidad, de ese territorio. Por tanto, es un tipo de paradigma que se aviene mucho a los estudios contextualizados, sociales, locales, incorporando a esos estudios personal científico y no científico, pero perteneciente a esa comunidad, comprometido con esos problemas y a la solución de esos problemas. Aquí, por ejemplo, investigaciones de educación sexual, por ejemplo, una comunidad que tenga muchos casos de VIH, una comunidad que tenga muchos casos de VIH. Entonces se aplica ese paradigma crítico participativo. Entonces se trata de que los especialistas pertenezcan a esa comunidad, se comprometan con esa comunidad. Se trata que incluso que los que padecen VIH aporten y den charlas, conferencias en esa comunidad. Vean ustedes, ¿no? Por tanto, investigaciones como de educación sexual, como de educación ambiental, educaciones que tratan problemas comunitarios intensos, son válidos para ser resueltos desde la comunidad, con especialistas de la comunidad y con personal de la comunidad a través del paradigma crítico participativo. Y la principal limitación es alejarse de métodos científicos y que todo esto se convierta en una forma de trabajo social. Porque en definitiva, la investigación que hacemos desde esta perspectiva, desde este paradigma, lo que pretende es resolver los problemas que motivaron la investigación. Por tanto, también hay una limitación que es alejarse de métodos científicos y convertirse en una forma de trabajo social. Orientar a las personas, darle ideas. Eso sería una forma de trabajo social, pero lo que se pretende es la solución precisa de los problemas, y quienes mejor resuelven esos problemas son los que viven ese problema sistemáticamente. Ahora, aquí hay 3 paradigmas. ¿Qué posición asumir ante estos 3 paradigmas? O sea, usted ahora va a hacer una investigación y usted va a pensar, bueno, ¿y cuál es mi paradigma? Aquí hay mucho enredo con los paradigmas. Veo, por ejemplo, 15, 18 páginas de la tesis hablando de paradigmas. Ustedes no están investigando los paradigmas. El paradigma es para buscar una orientación. En la metodología que nosotros presentamos en el libro, usted no tiene que escribir en la tesis nada de paradigma.
Usted lo que se tiene que orientar por el paradigma. Si usted está desorientado, le van a preguntar, ¿y el paradigma suyo? ¿Qué pasa con su paradigma? Pero si el paradigma es como una brújula para que usted se oriente. O sea, entonces si usted dedica 20 páginas a hablar de paradigma, usted se desvía de su problema de investigación y está poniéndole muchas páginas a la tesis. ¿Se dan cuenta? Como esta metodología que ustedes van a recibir en el libro y que van a recibir aquí, lo que trata es de simplificar esto. Es volverse loco hacer una tesis de doctorado aquí en Bolivia. Es una locura. Sí, la presenta y le dice que está mal. Arregla, vuelve y la presenta y vuelve y le dice que está mal. Arregla, vuelve y la presenta y vuelve. Y al final no se defiende nadie. Y eso no puede ser como Bolivia no va. Los bolivianos son inteligentes igual que todo el mundo. Es un problema de métodos, es un problema de concepción que tenemos que cambiarla. Es muy difícil. Cada vez que uno habla de eso por ahí, los ojos se ponen así. Quieren comérselo. Pero bueno, uno lo hace con la mejor intención, ¿no? ¿Cómo es posible que de 200, casi 50 doctorantes, que durante 10 años, casi 11 años, que es mucho tiempo, porque los doctorados duran 4 o 5 años, 11 años, de 250 aproximadamente, se han defendido 40? ¿Qué por ciento es eso? 16%. Una metodología que tiene un 16% de eficiencia es como un antibiótico que tiene un 10%. Ustedes que son médicos de eficiencia, este antibiótico ni lo tomen ni te lo inyecten, porque para que se nos resuelva el problema. Cosas así. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es mi paradigma? Porque estoy trabajando con 3. Hay una posición de supremacía que dice, la posición de supremacía dice, como decía un señor que nunca conocí, pero cada vez que explicaba eso me hablaban de él, un señor cubano que trabajaba en la Universidad de Oriente, que decía, yo soy positivista y todo lo saco por el positivismo, y lo que no sea positivismo no existe. Es aferrado. Me parece una posición arcaica ya, ¿no? Pero la posición de supremacía es decir, yo el paradigma que asumo es el positivista y cualquier investigación que me pongan en la mano es positivismo con ella. Eso es una posición de supremacía, que yo pienso en un paradigma, apruebo mentalmente un paradigma y uso siempre ese paradigma. Eso es supremacía. Hay una posición de contingencia, es decir, ¿cómo es la investigación? ¿Qué tipo de investigación? Voy a seleccionar el paradigma. La investigación es esta, yo voy a usar el interpretativo. La investigación es aquella, yo voy a usar el positivismo. O sea, la posición de contingencia es aquella que yo reviso cuál es la investigación y en ese mismo momento le pongo el sello del paradigma y me voy por ese paradigma. Y está la posición de síntesis, que a esto ahora se le llama enfoque mixto. Y es que yo voy a coger de cada paradigma lo que lógicamente me venga bien, lo que verdaderamente me ayude y con la lógica me dé resultado. Aunque de hecho se destaque más un paradigma que otro, pero yo voy a asumir una posición de síntesis o lo que se llama ahora un enfoque mixto. Esta manera de ver las cosas, esa posición de síntesis, es que yo no soy en ningún sentido una persona aferrada a ningún paradigma, que voy haciendo en el proceso investigativo lo que la lógica me vaya indicando y yo, conociendo los recursos de todos los paradigmas, lo voy aplicando en la medida de la lógica de mi proceso, y que asumo posiciones de síntesis o posiciones mixtas. Por tanto, no quiero llamar mucho la atención sobre los paradigmas. Hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Pero lo cierto es que cada vez la ciencia es menos rígida. Y cada vez la ciencia le da al investigador la creatividad de asumir. Eso los científicos no quieren que sea así. Y lo obligan a usted a poner el tutor le dice, no, ponga este paradigma. Eso no debe ser así, porque el investigador es el que sabe lo que está haciendo, el que tiene la visión más exacta de lo que hace y el que tiene la libertad, porque toda investigación científica tiene un fundamento esencial que es la creatividad y la posición personal de cada cual. La sugerencia es, entiendan estos paradigmas, estudien estos paradigmas y hagan la tesis sobre la base de la lógica, utilizando estos recursos sin pensar tanto en el paradigma.
Claro, en nuestra metodología no se lo exigimos, pero en esta metodología que hay aquí en Bolivia sí lo exigen. Por tanto, sí tienen que ver muy claramente qué paradigma van a usar y cuál es la argumentación que van a dar. Y eso es algo a discutir mucho con el tutor, con los tutores. Nosotros tenemos una concepción religiosa de los tutores. Es decir, yo soy tutor de una persona y tengo la misma responsabilidad en esa tesis que esa persona. Yo no me aparto de esa persona. Yo no le pierdo el pie ni pisada a esa persona. Yo no apruebo nada que yo no haya leído sobre esa persona. Aquí los tutores dicen, yo soy tu tutor. El primer día que usted matricula y el día que usted se defienda ya se parece el tutor a cobrar. Y no está el tutor. Esos son tutores etéreos, tutores espirituales. No, es ahí todo el tiempo. Es ahí todo el tiempo. Porque si ella sale bien o él sale bien, yo salgo bien. Y si ella o él sale mal, yo salgo mal. Porque yo soy tan responsable como esa persona. Por tanto digo, es un sacerdocio ser tutor. Una responsabilidad directa con esa persona. Yo tengo una persona que se va a defender en Cuba de doctorado y todos los días me escribe. Yo no le puedo decir, yo no tengo tiempo. Porque si no, ella me va a decir, ¿para qué usted es mi tutor? ¿Qué cosa es el tutor? Una persona va a poner el nombre ahí. Tiene que hacer la investigación. Ese tutor con ese... Porque es quien lo orienta, quien le enseña. Por tanto, si ustedes no tienen tutores etéreos y espirituales, tienen que discutir con ellos cuál es el paradigma, cómo es la cosa, y con estos recursos convencerse entre ustedes. Esta es la idea. Bueno, ahí tienen algunos elementos de introducción esenciales que les van a dar la posibilidad de revisar estas cosas, de leer estas cosas. Y les digo, una investigación científica es una cosa compleja. Es una cosa difícil. Por ejemplo, a mí cuando yo llegué aquí en enero, me vino a ver una muchacha, Magna, para su tesis, porque después no la vi más, no vino más. Cuando se enteró que el día 31 de agosto era el final del doctorado, vino en julio, vino en julio. No, profe, no, todavía estamos en julio. ¿Tú te crees que una tesis es una carta a un novio? Que eso no se está muy... Una tesis es una cosa muy seria. Es una investigación científica. Bueno, dijeron, no, ya el doctorado se va a acabar. Ya no se acaba en agosto. Se acaba en marzo. Se perdió, no me ha visto más. Ella dirá, de aquí a marzo yo tengo tiempo.